Saludos nuevamente y bienvenidos a la segunda parte de su tutorial sobre controladores en lógica difusa. Pues bien, en este video tutorial básicamente se va a explicar el diseño de un controlador basado en lógica difusa. Si ustedes quieren saber lo que es la lógica difusa y entender algunos de los conceptos que acá doy por sentado, revisen por favor el primer video tutorial, cuyo enlace se encuentra en la descripción del video. El diseño que voy a describir es el de Dr. Mandami, que por cierto es el primer diseño exitoso para ese tipo de controladores. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una planta, es un problema clásico, es un motor con un tornillo sin fin que desplaza una carga. Cuando el voltaje en el motor es positivo, la carga se va hacia el lado derecho. Cuando el voltaje es negativo, se va hacia el lado izquierdo. Obviamente es un motor en corriente continua. Vamos a suponer que hay una interfaz, ¿no? Y hay una perilla. Y esta perilla, cuando gira al lado derecho, ingresa el voltaje positivo, ¿no? Entonces el motor hace que la carga se desplaza hacia el lado derecho. De igual manera, cuando se gira hacia el lado izquierdo, el motor ingresa un voltaje para que la carga vaya hacia el lado izquierdo. Este mismo trabajo, es decir, de girar la perilla, va a ser activado por un computador. Vamos a eliminar la perilla y el operador y va a realizarse por un computador. El computador debe tener un programa. Como sabemos, los programas generalmente tienen condiciones. Estas condiciones acarrean operaciones matemáticas, las cuales pueden llevar a cabo como se llama, el trabajo de control. Entonces básicamente es eso. Colocamos el computador y lo unimos hacia la planta. Para conseguir esta unión debemos crear una interfaz que vaya desde, en este caso, el motor hasta el computador, y otra interfaz que vaya desde el sensor hasta el computador. El sensor le va a indicar constantemente cuál es la posición de la carga, mientras que el motor simplemente va a esperar que el computador le indique órdenes o le indique voltajes a este motor. Entonces el computador genera la señal que ingresa hacia el motor y el sensor genera una señal que ingresa hacia la computadora. De esta manera se realiza el control de la planta. Sin embargo, como hemos visto en el primer video tutorial, que repito, el enlace se encuentra en la descripción del video, sin embargo el computador no toma decisiones de manera parecida al cerebro, ¿no? Y un método para que esto se consiga es utilizando precisamente la lógica difusa. Vamos a tratar que el computador trabaje de manera similar a un operador humano. Bueno, se tiene un controlador. Para los que no estén familiarizados con el concepto de controladores, simplemente son algoritmos o son equipos que nos permiten controlar, es decir, manipular una planta o manipular una variable hacia un punto deseado. Entonces, simplemente vamos a diseñar primero el controlador, y para ello, como en cualquier otro caso, en cualquier otro controlador, primero tenemos que fijarnos qué señales ingresan. Bueno, en este caso he mostrado que hay un sensor, ¿no? Pero también puede ser la velocidad. De hecho, si se toma en cuenta la velocidad de la carga, el control va a ser más efectivo. ¿Qué hay de salida? En este caso simplemente la señal de voltaje que ingresa hacia el motor. Esa es nuestra salida del controlador. Lo siguiente es establecer los límites, es decir, cuál es el valor mínimo de la distancia
de la carga, cuál es la distancia máxima de esta, el voltaje mínimo del motor, el voltaje máximo del motor, la velocidad mínima de la carga, la velocidad máxima. Tenemos que establecer cuáles son esos límites. Con esos límites vamos a diseñar un sistema basado en conjuntos difusos. Para este caso he tomado la distancia desde menos 0.5 hasta 0.5. Siempre se deben tomar valores que lleven a un equilibrio. En este caso, el equilibrio está en cero. Los controladores en lógica difusa, de manera nativa, de manera normal, simplemente intentan de llevar el sistema al equilibrio. Eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de diseñar el controlador para que no siempre haga esto, ¿no? También puede hacer que querramos que el controlador haga un seguimiento, ¿no? No siempre va a ser necesidad nuestra que el controlador vaya a un equilibrio. Bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, de momento creamos los sistemas para conjuntos difusos tomando en cuenta los límites, ¿no? En este caso desde menos 0.5 hasta 0.5. Perfecto. Creamos nuestros conjuntos. Siempre tiene que ser un número impar, precisamente para que llegue al equilibrio antes dicho. Les asignamos nombres de manera lingüística para estos valores, para estos conjuntos. Por ejemplo, en este caso la distancia, he colocado muy a la izquierda, al centro, a la derecha y muy a la derecha. Tienen que ser nombres que al operador le resulten familiares, ¿no? De igual manera, la forma de estos conjuntos dependerá en gran medida de la experiencia del operador, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso. ¿De dónde a dónde se considera que está muy a la izquierda? ¿De dónde a dónde se considera a la izquierda? Son conceptos muy importantes, ¿no? Otro detalle es que siempre tienen que estar solapados, es decir, siempre tiene que haber un punto en el cual esté uno sobre el otro. Los extremos generalmente son de manera trapezoidal, como se muestra en esta figura. Esto debido a que a medida que la distancia aumente, para el conjunto que se encuentra al extremo derecho siempre va a estar, siempre va a representar que se encuentra muy a la derecha. Esto no siempre es así, sobre todo cuando se analizan variables de ángulos, ¿no? Esto no es así y en ese caso se regresa al sistema triangular o gaussiano, dependiendo del que estén usando. Pero por regla general se utiliza el sistema mostrado aquí. Este es para el caso de la distancia. Para el caso de la velocidad es muy similar, solamente se han variado los nombres de los conjuntos. Entonces para el conjunto que se encuentra al extremo izquierdo, por ejemplo, se le ha colocado RI, que quiere decir rápido a la izquierda. El siguiente es LI, es decir, lento a la izquierda. El central es en paro. Hacia la derecha, lento a la derecha y rápido a la derecha, ¿no? Eso es en cuanto a la velocidad. Y también tenemos que tomar en cuenta el punto de voltaje. Ahora es algo interesante los límites en este caso. Los límites de voltaje, por la naturaleza misma del sistema, es recomendable que vayan un poco más allá de los límites reales. Esto debido al sistema que utiliza para dar resultado el computador, es decir, el controlador, quiero decir. Entonces es recomendable que sea un poco más de los límites reales. El resto de igual manera, ¿no? Es decir, un número impar de conjuntos, cada uno de ellos con un nombre que no sea familiar. En este caso, muy negativo,
Mn, N negativo, S sin voltaje, P de positivo y MP de muy positivo. Pues bien, una vez que hemos conseguido hacer estos conjuntos, hacemos un cuadro como el que se muestra, y en este cuadro vamos a analizar cada una de las condiciones y en ellas vamos a ver qué decisión tomamos. Por ejemplo, la más obvia, ¿no? Si la velocidad está parada y la distancia está al centro, es decir, y está en el objetivo, simplemente le quitamos el voltaje, es decir, sin voltaje, que para nuestro sistema es el conjunto central, que es S. Y así podemos ir llenando, ¿no? Por ejemplo, en este caso la velocidad está parada, el sistema no se está moviendo, y la distancia está muy a la izquierda, entonces le damos un voltaje muy positivo para que empiece a avanzar hacia el lado derecho. Bueno, y así vamos llenando cada uno de los cuadros. Ahora, ¿cómo se analiza esto? Vamos a ver cómo es que trabaja el controlador. Ya con esto ya hemos diseñado, hasta ahora ya tenemos diseñado el controlador. Es decir, básicamente crear los conjuntos o el juego de conjuntos difusos y luego las reglas de inferencia. Con eso ya hemos creado el controlador. Lo siguiente sería ver cómo es que funciona este controlador. Por ejemplo, para la distancia, digamos que nuestro sensor ha registrado el valor de 0.4. Este valor de 0.4 coincide con este punto. Para ello simplemente hay que analizar, bueno, la ecuación de la recta, no es nada del otro mundo, y vemos a qué altura se encuentra. Para este caso es el valor de 0.8. Eso quiere decir que el sensor ha registrado muy a la izquierda en una intensidad de 0.8. Vemos este otro caso. El sensor ha registrado 0.1, el cual se encuentra en este punto. Coincide con este conjunto difuso, que es el de izquierda, en una intensidad de 0.2. Y también coincide con este punto, que es correspondiente al conjunto central o centro, con una intensidad de 0.6. Entonces decimos que para este valor de menos 0.1 del sensor se ha registrado pertenencia en el conjunto central con intensidad de 0.6 y en el conjunto izquierda con intensidad de 0.2. Es decir, se ha registrado dos condiciones. De igual manera hacemos para el caso de la velocidad. Es decir, lo que registra la velocidad, de igual manera hacemos las comparaciones. Después de ello, que tenemos las intensidades y los conjuntos a los cuales pertenecen los valores, tenemos una serie, o tenemos que buscar qué acción se debe realizar. Por ejemplo, hemos detectado que para la distancia se tiene muy a la izquierda 0.8 y para la velocidad se tiene en parada 0.9. Mejor dicho, en el mismo caso se tiene también que se encuentra a la izquierda con 0.4 y para velocidad lento a la izquierda en 0.1 intensidades, ¿no? Como se puede notar, se tiene varias condiciones. Esas condiciones son analizadas en nuestra tabla y de acuerdo a estos resultados se determina qué acción a tomar. En este caso MP y P. Es decir, se activan para este caso dos acciones.
hemos visto que como nuestro sistema es difuso, las condiciones pueden ser varias, es decir, puede haber más de una condición al mismo tiempo. Entonces es posible que nuestra salida sea MP y P al mismo tiempo, pero con distintas intensidades. Entonces MP, por ejemplo, tiene intensidad 0.8 y P tiene intensidad 0.1. El método clásico para hallar estas intensidades es simplemente tomar el valor menor de las condiciones previas. En este caso muy positivo 0.8 es el que corresponde a la distancia muy a la izquierda 0.8, y el voltaje positivo con intensidad 0.1 corresponde a la condición velocidad lento a la izquierda en 0.1. Tenemos dos divisiones. ¿Qué acción debe tomar la computadora? Bueno, analizaremos primero para 0.1, es decir, para una sola, para positivo en 0.1. Muy bien, vamos a nuestro juego de conjuntos difusos, y en las intensidades que van de 0 a 1 indicamos dónde se encuentra 0.1. Trazamos una línea y la región que se encuentra en la parte inferior de ella, que es la que se muestra en la figura, debe ser analizada para hallar su centroide. En este caso coincide con el punto 14 de acuerdo al voltaje. Eso quiere decir que si tuviéramos simplemente esta condición activada, el voltaje de salida sería de 14. Pero ¿qué pasa cuando tenemos las dos activadas al mismo tiempo? Que es la condición real. Pues en ese caso, de igual manera, colocamos ambas condiciones, 0.1, 0.8, trazamos las líneas y determinamos la región con la que coincide, que es esta. Y de igual manera, indicamos cuál es el centroide, y este es el voltaje a ser utilizado. Y es así como funciona el controlador basado en lógica difusa. De esa manera es bastante sencillo. La parte del diseño no existe, o no he visto al menos, métodos digamos sistemáticos que nos permitan diseñar el controlador de manera, digamos, rutinaria, por lo que gran parte del diseño del control de este controlador es bastante prueba y error. Pero hay muchas herramientas que nos ayudan a hacerlo de manera más fácil, más simple. El paquete de cálculo matemático MATLAB incluye una gran cantidad de... Bueno, en realidad incluye un toolbox, es decir, una caja de herramientas que nos permite diseñar estos controladores. He visto que algunos utilizan en el diseño algoritmos genéticos. No me he metido en eso. Pero la idea básicamente de ese tutorial es continuar y mostrarles una aplicación en MATLAB, ¿no? Entonces viene un taller en MATLAB, el cual será en un siguiente video tutorial. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y será hasta el taller.